a Watchman Nee le arrancaron la lengua, le sacaron los ojos por causa del Evangelio. Pero ahora con que tú predicas, con que tú lees la Biblia, le arrancaron los ojos, le arrancaron la lengua. O sea, probablemente en esta cosmovisión religiosa diríamos, ese hombre no tiene fe, está falto de fe. Pero aún así, con su lengua arrancada y con sus ojos sacados, siguió escribiendo con respecto a la vida cristiana. Y de hecho, al día de hoy, los libros de Watchman Nee son incontables, porque de sus experiencias, de sus historias, de sus sermones se han hecho libros y libros. Yo creo que es uno de los autores quien más se ha escrito en el mundo cristiano. A esta iglesia se le dice que se quede allí, en medio del dolor, porque se puede ser cristiano bajo las peores circunstancias. Se puede ser cristiano. Desde luego, se menciona a un hombre llamado Antipas. Y la historia dice que Antipas murió dentro de un toro de bronce, al que a él lo metieron dentro del toro y después lo asaron. El toro era como un horno, le metieron fuego al metal de bronce y obviamente dentro de ese metal encendido estaba Antipas muriendo por la causa de la fe. Había muerto recién en esos días y el Cristo resucitado les dice: yo sé dónde ustedes moran, sé en el lugar donde ustedes están, sé lo que padecen y lo que sufren, a tal punto de que vivieron la experiencia dolorosa de ver al obispo Antipas morir de una manera totalmente deshumanizante. Desde luego, era extraordinario, porque para los cristianos del primer siglo, ser testigos era ser mártir. Y no había mayor gloria, no había mayor honra para los cristianos del primer siglo que ser mártir por la causa de Jesucristo. Sin embargo, desde luego, a esta iglesia se le encuentran unas faltas. Eran creyentes fieles, creyentes comprometidos, creyentes bajo la persecución, pero tenían una falta que el Cristo resucitado quería corregir. Algunos de la doctrina de los Nicolaitas y algunos de la doctrina de Balaán estaban allí y eran avalados por la iglesia. Hay algo que yo quiero aclarar. A esta gente a la que Juan se refiere y les llama Nicolaitas, probablemente ellos no se llamaban así, ¿sabes? Tal vez ellos tenían otro nombre. Y a esta gente a los que él se refiere como los de la doctrina de Balaán, probablemente no se llamaban así, probablemente tenían otro nombre. No olvidemos que el Apocalipsis tiene muchas claves y probablemente estas sean claves, porque por ejemplo Nicolaos no es otra cosa que conquistador de pueblos. ¿Y qué puede entenderse dentro del contexto de una fe religiosa que sea conquistadora de pueblos? Pues una fe religiosa que se ha amoldado a las necesidades de la gente y responde a la necesidad de la gente y no al principio de la vida cristiana. ¿Sabe? Todavía quedan muchos Nicolaos por ahí y se están levantando. Gente que está tratando de predicar o gente que está tratando de enseñar lo que a la gente le gustaría escuchar. Y el Evangelio no fue diseñado por el Espíritu Santo para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar.
El Evangelio fue diseñado por el Espíritu Santo para mostrarle a la gente el propósito de Dios para nuestras vidas. Son dos cosas diametralmente opuestas. O sea, Dios tiene un plan, Dios tiene una agenda, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Ese plan y ese propósito de Dios para nuestra vida tiene que cumplirse. El Evangelio es el libro de instrucciones para que ese plan y ese propósito se logre. Muchas veces, dentro de la doctrina de los nicolaitas, que todavía hoy en día existe, obviamente lo que se pretende es hacer lo contrario, es conocer cuáles son las necesidades de la gente y a base de las necesidades de la gente, entonces presentarle un evangelio que responda a las necesidades del ser humano, aun cuando las necesidades vayan en contraposición del libro de instrucciones que el evangelio presenta. Y desde luego a la iglesia de Éfeso se le aplaude que resiste a los nicolaitas, pero a la iglesia de Pérgamo se le condena y se le dice: ustedes están entrando en un vínculo de relación con los nicolaitas, y esto yo lo aborrezco. Ayer en el programa de televisión alguien del Salvador llamó para preguntar sobre los G12. Y obviamente yo en lo personal creo que los cristianos, nadie puede juzgarlo por su experiencia con Dios, ni nadie puede juzgarlo por su salvación. O sea, yo no me atrevería a juzgar a nadie su salvación, porque como yo no lo salvé, el que salva es el Señor, yo no me atrevo a juzgar a nadie por salvación. Pero sí puedo ponderar y evaluar posturas bíblicas en las que tal vez discrepan de mí, pero están dentro del marco, ¿sabes? Hay cosas que tal vez alguien las hace distinto a mí, pero están dentro del marco, y como están dentro del marco, pues lo que yo tengo que aprender es a tener tolerancia. Pues mira, con toda honradez hay cosas como por ejemplo el bautismo evangélico versus el bautismo episcopal versus el bautismo católico y versus el bautismo metodista, donde en estas organizaciones bautizan niños. Tal vez yo pueda tener discrepancia en términos de la edad, pero ellos están procediendo dentro de un marco cristiano, en un radio que es cristiano. O sea, ¿por qué? Porque están postulando el concepto del bautismo, ¿no? Si nosotros estamos bautizando, indistintamente están bautizando, y yo puedo tener ese nivel de tolerancia para entender. Pero cuando yo veo, por ejemplo, este fenómeno de los G12, que probablemente empezó con una muy buena intención, el desarrollo de una estrategia de evangelización para ganar a más personas a través de una escala de 12, donde 12 componen una célula, 12 componen otra célula, 12 componen otra célula, y entonces la iglesia sale 2 veces, 3 veces en semana en grupos de 12 a evangelizar a gente no creyente para traerlos a la fe. A mí me parece que eso es muy bueno. Yo no sé si es práctico, porque yo creo que hay cosas que pueden ser prácticas en unos lugares y en otros no necesariamente tengan el mismo éxito, pero eso es práctico. Ahora, después de eso, de la cosa de los 12, ahora empezaron a crear los famosos encuentros. ¿Cuántos han oído hablar de los encuentros? Y los famosos encuentros es un proceso de diagnóstico inicial. Es un proceso de diagnóstico. Tal vez tú me puedas corregir si yo digo algo que no es. Es un proceso de diagnóstico donde le hacen una entrevista a la persona, como el médico para diagnosticar, pregunta, ¿no? Entonces luego le hacen saber a la persona cuántos demonios tiene. O sea, es una radiografía. Pues mira, fíjate varón o fíjate varona, de acuerdo a esto,
A este formulario que hemos llenado tú tienes